el desarrollo estabilizador y el nuevo derecho mexicano. Ese es el primer video que va a abarcar esta 10ª unidad. Y en ese sentido, su servidor los va a llevar a través de lo que viene siendo 3 temas principales. El primero es el 10.1.1, que es periodo de 1935 a 1985. Nacionalismo, Estado benefactor y el milagro mexicano, que culminará con la reforma política de 1976-77. El segundo periodo, que va de 1986 a 2000. El 10.1.2, que es el periodo de 1986 a 2000, Estado neoliberal y transición a la democracia. El tercer punto que vamos a considerar es el 10.1.3, que es periodo de 1994 a 2018, reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforma penal, el amparo, derechos humanos y reformas estructurales. Bueno, pues en este sentido, comenzamos con lo que viene siendo el contexto. Comenzamos con el punto 10.1.1. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa en 1935? Bueno, estamos en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, pero 1935 es un punto a considerar, es un punto de quiebre, pues porque simple y sencillamente el presidente Lázaro Cárdenas rompe políticamente con el caudillo o lo que se denominaba como caudillo, esto es, con Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles ejercía una influencia muy fuerte en la política nacional. Era necesario que el presidente, si quería gobernar de manera independiente, se sacudiera esa influencia. En consecuencia, ¿qué es lo que hace? Rompe con el caudillo en 1935. Y consecuencia de esa circunstancia, él comienza ya en su gabinete a integrar a elementos que son propios de las políticas que él está planteando. ¿Sí? Tomemos en consideración, que Lázaro Cárdenas del Río es un presidente que tiene un claro corte, un programa socialista, ¿sí? En consecuencia, actúa, ¿sí? Y pues hay una serie de elementos que debemos de advertir de lo que viene siendo su plan político. Primero, el rompimiento que decíamos hace un momento. Después, el fortalecimiento del Ejecutivo, convirtiéndolo en la base del sistema político mexicano. Este rompimiento genera que el jefe político del sistema político mexicano, que es la concreción de lo que se comenzó a construir a partir de la revolución, tenga como principal base la figura del presidente. ¿Sí? La figura del presidente comienza a partir de 1935 a transitar a ser la figura principal que aparte tiene una dicotomía. Es el presidente del partido político no formal, pero sí el que decide, de Estado, del régimen de partido de Estado, que todavía no cuaja definitivamente, sino hasta lo que viene siendo 1946, cuando adquiere el nombre que hasta el día de hoy lo conocemos, Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que es el presidente de la República el que se encarga de tomar las decisiones en base al entramado constitucional de lo que es ni más ni menos que su principal función, que es ejecutar la toma de decisiones, que también lo pone, por como está diseñada la Constitución, en un lugar privilegiado, pues estamos hablando de la construcción de un sistema jurídico-político presidencialista, ¿sí? En donde el presidente desarrolla la principal política en el país. Nacen el entramado o las bases para la construcción de lo que es ni más ni menos que este sexenio y que trascenderá para lo que es la figura del presidencialismo mexicano. Me atrevo a decir que de la década de los 30s, 40s, 50s, 60s, 70s y hasta una parte mínima, pero finalmente será 80s. Posteriormente a los 80s, como veremos, el presidencialismo comienza a tener una serie de modificaciones, pero inicialmente se construye o se basa en un presidencialismo no fuerte, sino hiperfuerte, muy sólido. Probablemente pensando los que diseñaron este presidencialismo que estamos hablando, que son los grupos políticos postrevolucionarios,
en lo que había sucedido en el siglo XIX. Me explico. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XIX? Bueno, pues en el siglo XIX se dio una inestabilidad política tan fuerte que era necesario que se construyera algo que lo hiciera a un lado, que no repitiera esa amarga situación, y en consecuencia se da la copia de un modelo que se supera. El modelo es la construcción de redes políticas en la que se había basado el porfiriato, con la idea y la trascendencia y la aportación de que no se solidificara solamente en lo que viene siendo un individuo, sino que transitara a lo que viene siendo una estructura, una organización, una corporación que se iba a encargar de estructurar, de controlar corporaciones. Es la esencia de lo que viene siendo el diseño, la arquitectura del sistema jurídico político mexicano, que se consagra en el sexenio precisamente de Lázaro Cárdenas del Río. Es un sistema corporativo, ¿sí? Este corporativismo se basa en la construcción de una corporación que controla corporaciones, un partido político que suma corporaciones que al mismo tiempo tiene filiaciones con otras estructuras corporativas y que el control de los liderazgos de cada corporación es lo que genera una red de poder tan sólida que permite que se vayan planteando las demandas de cada uno de los grupos que participan en esto. Sí, pero la idea es que todo se haga a través de lo que viene siendo el Partido de Régimen de Estado. No obstante, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, por sus ideas socialistas, permite una agenda contraria, sobre todo por lo que venía siendo la crítica política de la época, particularmente internacional, para que se establezcan y también se dispersen otro tipo de planteamientos ideológicos. Por lo tanto, permite que se establezcan, que se construyan partidos políticos cuyo espectro político ideológico pues no es el mismo que lo que él planteaba. Él plantea un contexto socialista, entonces se genera un partido que no es socialista y que busca una propuesta completamente diferente. Estamos hablando de que es de la construcción del Partido Acción Nacional. Y por otro lado, también se da la construcción de un partido más ideológico en el contexto socialista tradicional, no tan radical, y que es el Partido Popular Socialista. Entonces tenemos que el espectro político se amplía y tenemos que se dan las bases para una competencia política también, aunque francamente el sistema está diseñado para que exista un régimen de partido de Estado. Por lo tanto, es el partido de Estado el que va a tener el control absoluto de lo que viene siendo el ocupar los curules, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿sí? Y todos los puestos de elección popular. La estructura, la forma, el Partido de Régimen de Estado. Estamos hablando que nace como PNR, Partido Nacionalista Revolucionario, que se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana y que en 1946, ya después del presidente Lázaro Cárdenas, se convierte en el PRI, como mencionamos hace un momento. En el sexenio de Lázaro Cárdenas se comienzan a construir una serie de elementos que son lo que sostienen la política mexicana presidencialista de las décadas que mencionamos. 30, 40, 50, 60, 70 y un poquito 80. Como por ejemplo, viene siendo la expropiación petrolera en 1938, la nacionalización de los ferrocarriles en 1936, decíamos de la creación y apoyo de partidos políticos diferentes a su espectro ideológico político. Se comienza también a consolidar las instituciones que modernizan el Estado, aparece la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que ya existía, se le da un ajuste que genera las bases para la institución tal y como la conocemos el día de hoy. Se da también las bases para la construcción del Banco de México, etcétera, ¿no? Se consolida este sexenio como la construcción o la consolidación del México postrevolucionario. Por eso algunos autores, sobre todo en lo que viene siendo la historia postrevolucionaria, ustedes nos van a ubicar como que el proceso de construcción del Estado revolucionario o el proceso llamado de Revolución Mexicana, entendido por esto como un sostenimiento de un cambio ideológico, realmente se concreta hasta el periodo del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, entonces hasta 40, ¿sí? En este sentido tenemos que la construcción se da desde la Revolución de 1910 y se concreta hasta 30 años después, en 1940. Y es interesante porque estamos hablando de la participación de por lo menos 2 generaciones, ¿no? Bueno,
¿Qué reformas constitucionales se dan durante lo que resta del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río? Bueno, pues lo que tenemos es las reformas a los artículos 43, 45 y 73, en los cuales las dos primeras se refieren al territorio nacional, en el contexto de lo que se estaba construyendo en aquel entonces el derecho internacional, y la inclusión de materias competencia de la Federación, en cuanto a lo que viene siendo la función del Congreso General, su competencia. En 1977 se da un replanteamiento, una revisión, una reforma al artículo 27 constitucional, en donde se desarrolla la federalización de la materia agraria. En 1938 lo que tenemos son dos reformas, uno al artículo 49 y otro al 123 constitucional. Facultades extraordinarias al Ejecutivo, en el primer caso, y en el artículo 123 se agrega la fracción 18 en relación a la licitud de las huelgas. Muy importante considerar este punto porque es la base para muchos movimientos sociales que se generan a partir de esa década. En 1940 tenemos las reformas a los artículos 27, 97 y 102. En ese sentido debemos de acotar que se agrega en el primer caso el párrafo sexto en materia petrolera. Se da una modificación al Poder Judicial Federal en relación al nombramiento de los magistrados de circuito y a los jueces de distrito a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras facultades de la misma en el artículo 97 y en el artículo 102 finalmente se establece una reorganización de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. También tenemos la base de lo que es la construcción, del tránsito, de lo que es la época de los caudillos a la época de las instituciones. Por eso nosotros introducimos aquí el discurso, es muy importante, del presidente Plutarco Elías Calles Campuzano. El 1 de septiembre de 1928, el presidente, en su correspondiente informe a la Nación, que por cierto viene siendo el último, establece lo siguiente. Un precepto constitucional me impone el deber de venir a informar ante la representación nacional sobre el estado general que guarda la administración del país. Y teniendo en consideración las responsabilidades que pesan sobre nosotros, he creído conveniente presentar por escrito el informe en que se condensan las labores administrativas desarrolladas por los diversos órganos del Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes en lo que viene siendo la estructura de este discurso. No obstante que es una obligación, también lo manifiesta como estar de acuerdo, que se encuentra en disposición y que es su voluntad hacerlo. Y no nada más eso, pareciera que tiene la iniciativa de hacerlo. Y en la parte que más nos compete para lo que estamos platicando, debemos destacar este parágrafo, sobre todo lo que está en amarillo. Fíjense ustedes, compañeros. Todo esto determina la magnitud del problema. Pero la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota dominante es la falta de caudillos, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional. Mucho ojo con esta palabra, institucional, procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. Y ves que es muy importante advertir esto porque esta generación tenía muy presente lo que había sucedido en el siglo XIX, particularmente en la última generación que les tocó a ellos vivir, en donde, si bien es cierto, ya se estaban comenzando a construir instituciones, eran en base a una red de poder la cual se encontraba vinculada con un caudillo, con un individuo que dependía todo de él. Ahorita la idea era cambiar ese orden de cosas, ¿sí? Ya no somos un México de caudillos, somos un México de instituciones y leyes. ¿Es el nacimiento del Estado de Derecho entonces? ¿Tenemos entonces lo que viene siendo el rompimiento de este paradigma caudillil? Por supuesto que sí. Este es el momento histórico adecuado. ¿Quién lo instrumenta? ¿Quién lo desarrolla? Y es una ironía de la historia. Sacudiéndose lo que viene siendo la sombra política precisamente del autor de este discurso, es ni más ni menos que su sucesor, el presidente Lázaro Cárdenas del Río. No su sucesor cronológico, pero sí en el contexto de manejo político en donde, como ustedes saben y vieron en la unidad anterior, el presidente Plutarco Elías Calles Campuzano, no obstante que ya no estaba ejerciendo como presidente de jure, parecía que lo hacía de facto,
¿sí? Y en ese sentido, lo que históricamente llamamos como maximato se había iniciado. Es decir, la influencia de este caudillo en presidentes posteriores. ¿Me explico? Él termina su periodo, que es de 1924 a 1928. Sabemos que en 1928 el que gana la candidatura a la presidencia viene siendo por segunda ocasión, es decir, se pretende reelegir Álvaro Obregón, muere asesinado en La Bombilla, en San Ángel, en la Ciudad de México, y en consecuencia entra como interinato el presidente, ni más ni menos que Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Posteriormente entra, ya en un proceso de elección bastante discutido, por cierto, el presidente Pascual Ortiz Rubio, que dura de 1930 a 1932. De 1932 a 1934 está el presidente Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez termina lo que viene siendo este cuatrienio y ya comienza el sexenio en 1934, ni más ni menos que de Lázaro Cárdenas del Río. La vinculación política de Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles es evidente. Claro está que Plutarco Elías Calles apoya a la candidatura a la presidencia de la República del general Lázaro Cárdenas, pero pensando que lo puede manejar. ¿Cuál es el resultado? Que Lázaro Cárdenas tiene voz propia. Y Lázaro Cárdenas rompe con el presidente, se sacuda su égida política y ahora sí podemos hablar que hay un control de construcción institucional. Es decir, teniendo como base una idea que ya venía cuajándose, como podemos advertir en el discurso de su antecesor. ¿Me van siguiendo? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna opinión? ¿Por qué no reflexionamos sobre el tema? Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo los presidentes posteriores a lo que es esta consecución y sobre todo tomando en consideración la definición ya del régimen de partido de Estado con la concreción del partido de Estado tal y como lo conocemos durante las épocas de las décadas de los años 40, 50, 60, 70 y hasta un poco los 80, ¿sí? Para posteriormente evolucionar a otro contexto. En este régimen de partido de Estado tenemos los siguientes presidentes. El presidente Manuel Ávila Camacho, un militar que no está identificado ideológicamente con Lázaro Cárdenas. Por coyunturas y presiones internacionales, este presidente es el que sale elegido en el contexto del sistema y ya en lo que viene siendo la construcción del régimen de partido de Estado. De hecho, el que le pone la cereza al pastel y termina generando lo que es la construcción de este régimen es este presidente, porque con él se define el Partido Revolucionario Institucional, con lo que implica esta frase que denota lo que se pretende hacer. La revolución que se institucionaliza, la revolución o la generación de revolucionarios que ganaron la guerra y que ahora están gobernando, ¿sí? Estamos hablando de la generación que construye el nacionalismo y el Estado benefactor. Durante su sexenio ya se reformaron 18 artículos constitucionales, ¿sí? Estamos hablando que en 1940 se reforma el artículo 73 en dos ocasiones, que tienen que ver con la determinación de competencias en materia laboral, gobierno de los territorios federales, respectivamente. En 1942, en 41 no hubo reformas, en 1942 tenemos una reforma al artículo 5º constitucional, libertad laboral en relación a los servicios públicos. El artículo 52, redistribución de la representación de los diputados propietarios por distrito electoral. El artículo 73, que tiene dos reformas. La primera y segunda, que tienen que ver con la desaparición de restricciones en materia de comercio entre estados. El establecimiento de competencias del Congreso para legislar en materia de minería, cinematografía, banco de emisión único y expedición de leyes laborales. El establecimiento de contribuciones y para expedición de leyes en el establecimiento de dichas contribuciones. También para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, instituciones de crédito, energía eléctrica y un banco de emisión único en relación con leyes laborales, ¿sí? Vean que son reformas que van en grupo, ¿sí? No tanto por temas, sino que tienen que ver
con todo este parámetro institucional que se va reformando y que va teniendo agregados, como por ejemplo en este caso en materia laboral. Estamos en el artículo 117, en donde se establece la prohibición a los estados para emitir títulos de deuda pública, gravar tabaco y determinar las leyes para combatir el alcoholismo. En ese sentido, se está fortaleciendo el federalismo. Lo quiero decir de esta forma, y esta es una opinión personal, por lo tanto censurable. En ese sentido, pareciera que las facultades generadas para los estados, al no ser en la Constitución tan claramente definidas, la federación se las está atribuyendo, ¿sí? Y en ese sentido, durante la época de construcción de lo que viene siendo el Estado mexicano posterior a la Constitución que nos rige el día de hoy, que es la de 1917, comienzan a verse disonancias en cuanto a hasta dónde llega la federación y hasta dónde llega lo que viene siendo el foro local. Bueno, pues a lo largo de lo que viene siendo la década de los 30 y 40 se van construyendo la definición y la determinación en consecuencia de estas competencias. Tenemos también en el artículo 123 constitucional la determinación de una competencia exclusiva de la Federación en materia laboral relacionada con actividades textiles, eléctricas, cinematográficas, huleras y azucareras, minería, hidrocarburos, ferrocarriles y empresas administradas por el gobierno federal, así como empresas que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales, conflictos que afecten a 2 o más estados, contratos colectivos que se apliquen en más de una entidad federativa y obligaciones patronales en materia educativa. También tenemos lo que se establece en el artículo 82, ya en reformas correspondientes al año de 1943, en donde se modifican requisitos para ser presidente de la República, y el artículo 115 de todos ustedes conocido, porque contiene esta institución maravillosa que se introduce en la Constitución de 1917, que es el municipio libre, en donde se da la determinación de la duración a no más de 6 años de funcionarios locales, ¿sí? En 1944 se modifica el artículo 32 en cuanto a los requisitos para mantener la Marina, Ejército y Fuerza Aérea. El artículo 73, que es una reforma en donde se faculta al Congreso para sostener y reglamentar a las Fuerzas Armadas. En la segunda reforma de dicho artículo se da la facultad al Congreso para legislar en relación al Distrito Federal y territorios federales. En el artículo 76 se da la ratificación de diplomáticos, cónsules, ministros, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores de las Fuerzas Armadas. En el artículo 89 se establece el nombramiento de empleados superiores de Hacienda y de las Fuerzas Armadas, así como para disponer de ellas. El artículo 94 reestructura y funciona el funcionamiento del Poder Judicial Federal, y finalmente el artículo 111, que tiene que ver con un replanteamiento en cuanto a lo que es la figura del juicio político. Finalmente, el artículo 27, reformado ya en 1945, en donde se da, en el contexto o por influencia del derecho internacional, la inclusión de las aguas y mares territoriales de acuerdo a este mismo. ¿Sí? ¿Qué les parece, compañeros? Un momento para la reflexión sobre estas reformas constitucionales. Posteriormente tenemos al presidente Miguel Alemán Valdés. Ya es un civil, ya no es un militar, y ya persigue cierta lógica la estructura del poder. En esta lógica, los presidentes pareciera que previamente debieron de haber transitado por la Secretaría de Gobernación. Vamos a ir siguiendo esta hipótesis a ver qué tanto se puede comprobar, ¿sí? Durante su sexenio, que es de 1946 a 1952, este presidente ya civil tiene las siguientes situaciones. Fíjense ustedes. Tiene la modificación al artículo 3º, en donde se establecen características de la educación que imparte el Estado. Recordemos que en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río se estableció que la educación que proporcionara el Estado iba a ser, entre otras cosas, socialista. ¿Sí? Aquí se replantean las cosas y desaparece esta característica ideológica socialista. ¿Sí? El artículo 73, que como ustedes habrán advertido ya, es uno de los artículos con mayor modificaciones a lo largo de la historia de nuestro constitucionalismo, se establece un agregado que consiste en la facultad para otorgar las bases para la celebración de empréstitos y deuda pública. Empréstitos, estamos hablando de tratados internacionales que tienen que ver con préstamos de recursos financieros de otras entidades internacionales, ¿sí? El artículo 104, que tiene que ver a modificaciones a la competencia de los tribunales federales. El artículo 117, en donde se establece la prohibición a los estados para celebrar estos empréstitos también,
¿sí? Estamos hablando de determinación de competencias y fortalecer hasta dónde llega la federación y hasta dónde llegan lo que vienen siendo las entidades federativas, tal y como mencionamos hace un momento cuando comentábamos el sexenio del presidente Ávila Camacho. En 1947 tenemos modificación al artículo 27 constitucional, modificaciones en materia agraria, el artículo 73 en donde se da facultad al Congreso para legislar en materia de juegos y sorteos, y el artículo 115 en donde se establecen adiciones en relación al tipo de gobierno interior de los estados. En 1948 se establecen en el artículo 20 modificaciones a garantías procesales, en el 27, modificación a la adquisición de propiedad por extranjeros. En el artículo 73, en 1949, se agrega la facultad para legislar en materia de contribuciones a la producción y consumo de cerveza. En 1951, se establecen modificaciones al artículo 49 en cuanto a la determinación de facultades extraordinarias al Ejecutivo en materia de aranceles. El artículo 52 se da la modificación a la representación distrital de diputado propietario. El artículo 73 se faculta al Congreso para reglamentar lo relativo a los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y territorios federales. En el artículo 94 se dan modificaciones a la integración del Poder Judicial Federal. En el artículo 97, modificaciones al nombramiento y duración de funcionarios del Poder Judicial Federal. En el artículo 98, establecimiento de procedimientos para cubrir la ausencia de un ministro de la Suprema Corte. Y en el 107, modificaciones al juicio de amparo, para terminar en 1951 con el artículo 131 en modificaciones en materia arancelaria. Y finalmente, en 1952 se establece modificaciones al artículo 43 y 45, ambos relativos a modificaciones de las partes integrantes de la federación. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Cómo vamos hasta aquí? Un momento para reflexionar. Posteriormente nos vamos al licenciado Adolfo Ruiz Cortines. Había sido secretario de Gobernación del anterior presidente, del licenciado Miguel Alemán. ¿Sí? Él solamente reforma la Constitución, es un decir, evidentemente conocemos el procedimiento, en 1953, en dos artículos. El artículo 34, reconocimiento de derechos políticos a las mujeres, que es algo toral en cuanto a la evolución de lo que es la equidad de género que veremos más adelante, y el artículo 115, en donde se establecen límites a la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos. ¿Qué les parece, compañeros? Un momento para la reflexión de este sexenio. Muy breve en cuanto a reformas constitucionales, ¿no? Esto nos denota que había un funcionamiento ya de lo que vienen siendo las instituciones. ¿Cómo ven? Entonces vamos a continuar con el licenciado Adolfo López Mateos, cuya presidencia se desarrolló entre 1958 a 1964. Pues el licenciado Adolfo López Mateos rompe esta dinámica que veníamos diciendo y que planteamos como hipótesis de que todos los presidentes de esta época necesariamente debieron de haber transitado por la Secretaría de Gobernación. Este presidente no fue secretario de Gobernación antes de serlo. Él fue secretario del Trabajo, eso es muy interesante. Sin embargo, estamos hablando de la estructura, ¿no? Estamos hablando del funcionamiento institucional como a través de las secretarías de Estado formando parte de funcionarios cercanos al presidente, pues se daba el proceso de elección en este sentido, ¿no? Tenemos al licenciado Adolfo López Mateos con 11 reformas a artículos constitucionales. Dentro de lo que viene siendo el artículo 27 constitucional, tenemos dos reformas. La primera consiste en una modificación al régimen de propiedad de la nación. Una segunda reforma se establece la adición en materia de distribución eléctrica al artículo 42 constitucional, en donde se modifica la integración del territorio nacional, el 48 en cuanto a la competencia federal sobre las islas, cayos, arrecifes y mares adyacentes, el 52 en cuanto a la redistritación electoral y el 123 en cuanto a la división de actividades consideradas laborales, todas ellas reformas constitucionales celebradas en 1960. Ya en 1961 tenemos una reforma al artículo 123 constitucional con respecto a lo que viene siendo la determinación de salarios. En 1962 ya tenemos dos modificaciones constitucionales, una al artículo 107 en cuanto a la modificación del proceso de amparo y el 123 en cuanto a la jornada laboral
salarios y su determinación que fueron modificados. En 1963, muy interesante, tenemos la modificación al artículo 54 del 63, en donde se dan la aparición de los diputados de partido y la responsabilidad en caso de no protestar los senadores y diputados electos, respectivamente. Fíjense qué interesante es este punto, porque la aparición de los diputados de partido ya implica uno de los primeros instrumentos que se comienzan a generar dentro de lo que vamos a llamar más adelante los antecedentes de la transición democrática, como un punto en donde se pretende dar juego político a la oposición. No llega a buen puerto esta propuesta, pero bueno, es un antecedente que es digno de considerar. ¿Sí? En ese sentido tenemos el sexenio del licenciado López Mateos como un sexenio austero, concreto y con estas reformas constitucionales. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Qué les parece si nos tomamos un momento para reflexionar? Continuamos con lo que viene siendo el sexenio del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. El licenciado Gustavo Díaz Ordaz es presidente de 1964 a 1970. Él sí fue secretario de Gobernación con anterioridad. Es más, en el anterior sexenio al sexenio donde fue secretario de Gobernación, esto es del licenciado López Mateos, con el licenciado Ruiz Cortines, él transitó por muchas esferas dentro de lo que viene siendo la estructura de la Secretaría de Gobernación y posteriormente, cuando el presidente López Mateos asume la presidencia, lo nombra secretario de Gobernación. Posteriormente, brinca a la presidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, postulado por el Partido Régimen de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, y finalmente logra la primera magistratura, la presidencia de la República. Durante su sexenio comienzan a suceder una serie de manifestaciones sociales, en donde pues se actúa en consecuencia, y esa es una opinión personal y por lo tanto censurable, en consecuencia de lo que se pretendía en el régimen de Estado. ¿Qué era lo que se pretendía en el régimen de Estado? Estabilidad política antes de cualquier cosa. Por lo tanto, el Estado debe ser sólido e intocable y en consecuencia se le debe defender a ultranza. Se los dejo en la mesa para que reflexionen sobre este tema y opinen al respecto. Muy bien, tenemos 19 artículos constitucionales reformados durante su sexenio. En estos artículos consiste en lo siguiente: el artículo 18 en 1965, que es una modificación en materia penal. En 1966 tenemos lo que viene siendo una reforma al artículo 73, ya cuántas reformas no llevará. En una primera reforma, en donde se da el establecimiento de facultades para legislar en materia de educación rural, escuelas elementales, superiores, secundarias y profesionales, una investigación científica e instituciones culturales en general, ¿sí? En ese sentido, lo que tenemos es también una segunda reforma para la expedición de leyes en materia marítima, ¿sí? Y tenemos la reforma a los artículos 79, 88, 89 en una primera y segunda reforma, 117 y 135, que todas son reformas relativas a facultades y funciones de la Comisión Permanente, que no tenían. Ya en 1967 se establece en el artículo 73 la facultad para legislar en materia de escudo, bandera e himno nacional. En los artículos 94, 98, 100, 102, 104, 105 y 107, reformas relativas al funcionamiento e integración del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de Justicia y nuevas competencias procesales federales. En 1969 tenemos al artículo 30, una modificación en cuanto a la adquisición de la nacionalidad, y al artículo 34, algo muy importante que tiene que ver con el contexto político de la época, la reducción de edad a 18 años para poder ser ciudadano y poder votar. Eso es lo que genera el sexenio del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Opiniones? ¿Propuestas? ¿Respuestas? ¿Cómo ven? Un momento para la reflexión. Continuamos. El licenciado Luis Echeverría Álvarez es previo secretario de Gobernación durante el sexenio de su antecesor. Él es presidente de 1970 a 1976. Le toca ser protagonista en el conflicto que hubo entre Atelor con 1968. Él era el secretario de Gobernación y se le ha achacado una de las principales responsabilidades en cuanto a ese evento. En ese sentido,
ha habido una serie de señalamientos y manifestaciones sociales que a lo largo del tiempo se van recrudeciendo y que a mí me parece, y esa es una opinión personal, van tomando perfil y que pueden retomarse o considerarse como el antecedente o la base para la manifestación de la oposición para no presentar un candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1976, lo que genera un cisma en el ámbito político que a futuro advierte que pudiera existir un problema de legitimidad si la oposición deja de participar en lo que vienen siendo los procesos políticos. Por lo tanto, se da posteriormente una reforma electoral que es el rompimiento de un paradigma. Lo vamos a ver en 1977. Quieran ustedes cuidado, pero este viene siendo el contexto, ¿sí? Vean que son 40 artículos constitucionales los que se reforman durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. Ya comenzamos a tener una serie de preceptos reformados, muchos mayores que los anteriores presidentes habían tenido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque comienzan a tenerse en la Constitución la inclusión de una serie de instituciones que tratan de satisfacer los problemas que se daban en aquel contexto. Podemos decir que específicamente hay dos categorizaciones de problemas que se dan durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. El primer problema es de corte político, que es lo que acabo de manifestar con respecto a la situación electoral. Y pues evidentemente algunos movimientos sociales que fueron reprimidos, o por lo menos hay imputaciones de represiones, y que tratan de buscar otro tipo de expresiones, ¿sí? También tenemos lo que viene siendo un grave problema económico. Viene siendo la segunda categorización de problemáticas que se va desarrollando en este sexenio, en donde se va acumulando una deuda pública exterior impresionante y las finanzas del Estado comienzan a verse mermadas. Consecuencia de esta circunstancia es que el sistema político protagonizado por el presidente decide nombrar a el secretario de Hacienda y Crédito Público, el licenciado José López Portillo Pacheco, como el candidato a la presidencia de la República, precisamente porque es una persona que entiende el problema y que puede ser una persona que pueda proponer soluciones para el mismo. Entiende el problema y en consecuencia está entrenado para el mismo y trata o va a tratar de resolverlo durante su sexenio, ¿no? Entonces aquí cambia la dinámica por el contexto político que se va dando, político-económico, claro está, ¿no? Hay que tomar en consideración que el candidato a la presidencia de la República por el Partido de Estado, por el Partido del Régimen, esto es el Partido Revolucionario Institucional, que es el licenciado José López Portillo Pacheco, no tiene contendiente en la elección. Esta situación es advertida por una serie de académicos y una serie de intelectuales de la época, entre ellos una persona orgánica, es decir, que forma parte de la estructura del régimen del Partido de Estado, que era el licenciado Reyes Heroles, que puede existir, a lo mejor no en un plazo inmediato, pero sí en un mediano y largo plazo, un problema de legitimidad y en consecuencia sí es necesario cambiar lo que viene siendo la estructura política del sistema. Es necesario convencer a la oposición de que sí forma parte del sistema y que sí va a tener oportunidad de expresarse políticamente. Hay que darle en consecuencia juego político y se genera una de las grandes reformas electorales, que es la de 1977, que es la reforma electoral que implica, pues, ni más ni menos que la aparición de la representación proporcional. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Sí? Esto es en cuanto al sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Opiniones? Continuamos. Licenciado José López Portillo y Pacheco, 1976 a 1982, ya con el antecedente que tenemos de la problemática económica tan fuerte, ya con lo que viene siendo el planteamiento de su entonces secretario de Gobernación por generar una iniciativa para una reforma político-electoral que implique la representación electoral y que en su programa, pues francamente, trata de aplicar o trata de resolver estas dos situaciones, política y económica, ¿sí? Y las reformas constitucionales que suman un número total de 34 van enfocadas a lo que viene siendo esa situación, ¿sí? Eso es lo que tenemos en el sexenio del presidente López Portillo, que para mí es el último presidente de esta generación de presidentes que son consecuencia de las reglas del juego establecidas en la Constitución y en el sistema político mexicano y que ocasionalmente se ven reflejadas en las instituciones jurídicas,
que se establecieron en el contexto postrevolucionario. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Les parece? Este es el contexto. Ahora entramos en materia. Entramos en materia en cuanto a lo que viene siendo específicamente los temas que vamos a considerar, que de alguna manera ya los hemos visto, pero aquí vamos a profundizar en ellos y vamos a destacar algunos puntos específicos. Por ejemplo, el concepto de nacionalismo, de Estado benefactor, milagro mexicano y la reforma política de 1976-77. ¿Sí? Acompáñenme. Para empezar, ¿qué es esto de nacionalismo? Según el doctor Mauricio Tenorio Trillo, que tiene un concepto de nacionalismo muy interesante, este publicista español, que puede motivarnos a la reflexión sobre algunos elementos que maneja y que son considerados o que fueron considerados en el contexto político, no nada más español, sino también iberoamericano. Fíjense ustedes. Lo que dice el autor es, en esencia, el nacionalismo como concepto moderno tiene connotaciones de centralización política y cultural, de homogeneización y de adaptación constante e ideas tecnológicas y circunstancias nuevas. Una vez desarrollado el nacionalismo, se convirtió en un requisito cuasi ontológico de la modernidad, una finalidad. Esta homogeneización ocurría generalmente dentro de, o con la intención de lograr, las fronteras físicas o históricas de los estados-nación modernos. Estamos hablando de un contexto contemporáneo, ¿sí? Y por consiguiente, el nacionalismo se vincula con frecuencia a la formación del Estado, a la propia naturaleza del Estado. Así, el nacionalismo se relaciona tanto con la patria, entendida como sentimiento de pertenencia y apego a un sitio, tradiciones y culturas particulares, que específicamente en el ámbito latinoamericano, específicamente, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el mexicano, es una constante, es una situación a considerar, como con el Estado, pero también puede diferir de ambos. El nacionalismo, entonces, en este sentido, es un desarrollo o es un planteamiento específico que trata de buscar la satisfacción de ciertos objetivos y que al mismo tiempo se convierte en un objetivo. Ese es un tema muy interesante. En contraste, ¿qué es el Estado benefactor? El Estado benefactor se desarrolla en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, dice Andrés Bilbao, en el contexto de un nuevo modelo de regulación del ciclo económico-social. Este nuevo modelo tiene una amplia génesis en lo que se entrecruzan, desde elementos específicamente políticos, la necesidad de integrar políticamente la clase obrera, inclusión de clases, de otros grupos que tradicionalmente no habían sido incluidos en el contexto político-económico, ¿no? Hasta elementos vinculados a las modalidades del proceso productivo, singularmente la producción en masa. Fíjense el discurso, qué planteamiento ideológico contiene. En este nuevo modelo, el Estado iba a tener una función activa. Por una parte, actuó como gestor colectivo de la economía, lo que se tradujo en el crecimiento del sector público, muy amplio. El Estado mexicano, particularmente lo que viene siendo los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y de López Portillo, se ensanchó de una manera impresionante. Tal pareciera que todo el Estado mexicano era gobierno, que toda la nación mexicana era el Estado mexicano que era gobierno, implicado de una manera bastante compleja y sobre todo con un planteamiento muy particular. ¿Sí? Por una parte, actuó como gestor colectivo de la economía, lo que se tradujo en el crecimiento del sector público, que era lo que decíamos, y la socialización de grandes áreas de la economía se perfilaba como un elemento novedoso respecto del capitalismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En ese sentido, realmente es una reacción a los supuestos abusos, y digo supuestos porque hay que advertir la comprobación de lo mismo, de lo que viene siendo el liberalismo o el capitalismo, la expresión económica de el liberalismo, que es el capitalismo, en cuanto a lo que es el abuso de lo que vendría siendo algunos grupos o algunos sectores económicos. Por ejemplo, el obrero y el campesino. Supuestamente, el liberalismo en su aspecto económico, el capitalismo, solamente atiende una agenda eminentemente burguesa, no una agenda de todo el espectro o todos los elementos constitutivos de la nación correspondiente, ¿sí? Por otra parte, el Estado actuó como un elemento que intentaba paliar los efectos sociales negativos derivados del capitalismo. Por eso decimos que es una reacción, ¿sí? En palabras del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que es un estudioso del tema,
Fíjense ustedes, lo que llamamos el Estado social y democrático de derecho, welfare state o estado del bienestar, comprende al menos tres periodos distinguibles, dice el autor. El primero abarca desde los años 80 del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en donde el Estado social es meramente asistencial y no concibe a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos. El segundo se extiende por el periodo de entreguerras, integra las dos conflagraciones mundiales y concluye con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por constitucionalizar derechos sociales y por establecer las bases de la teoría económica para construir un estado de bienestar. El tercero, que va de 1945 al final de los años 70 del siglo XX, en donde en los países más industrializados del mundo se materializa y consolida el estado de bienestar, fueron modelos de Estado dominantes en muchos de los países europeos, en algunos americanos, y tuvo incidencia en otras regiones del mundo como en América Latina. En el caso mexicano hay que considerar que pues México ya tenía una serie de inclusión de derechos, ya tenía una tradición histórica de derechos sociales, ¿sí? En ese sentido también el Estado revolucionario se había constituido como un árbitro para mediar entre los conflictos que se podían dar entre sectores privados pudientes y sectores populares no pudientes o no propietarios. Entonces, en ese sentido ya más o menos se había generado por necesidades del contexto específico de lo que viene siendo lo que se dio en la Revolución Mexicana, cierta percepción social. Aquí lo que estamos tratando es de generalizar desde el punto de vista teórico una clasificación de lo que viene siendo este tipo de antecedente de lo que se llama el Estado social. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Sí? Decíamos que dependiendo del nivel de industrialización y de las características más democráticas o autoritarias de cada nación. Y en ese sentido estamos ante una serie de variantes que se van moviendo y que van motivando para que los gobiernos vayan cambiando y transformando en un Estado social o no, ¿sí? Qué tan autoritario, qué tan democrático y sus combinaciones correspondientes. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Qué es el milagro mexicano? Un autor, el doctor Luis Aboites Aguilar, nos dice: si a causa de la guerra era difícil adquirir productos extranjeros, los empresarios y los autores gubernamentales unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esta estrategia de industrialización, conocida como sustitución de importaciones, fue reforzada más adelante con aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productos nacionales de la competencia internacional. Estamos hablando de la sustitución de importaciones como antecedente para lo que viene siendo lo que se denomina el milagro mexicano o elemento per se del milagro mexicano. El dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico, es lo que tenían claro los gobiernos revolucionarios. Esa idea no era exclusiva de México. En numerosos países se había optado por acrecentar el papel del gasto público para superar la Gran Depresión Mundial de la década de los 30. Vean lo que sucedió en Estados Unidos, vean lo que sucedió en Alemania, que aparte fue el prolegómeno para el ascenso del Partido Nacional Socialista en 1933. En esa estrategia se seguía muy de cerca las propuestas del economista inglés John M. Keynes, que dieron lugar al surgimiento del estado de bienestar. En ese sentido, hay cuatro factores que inciden: una industrialización, una urbanización, un proceso de urbanización que, por ejemplo, en el caso mexicano se va acrecentando en la década de los 40, 50, 60, cada vez más, una expansión del gasto público y una inversión en el desarrollo rural. Este mismo autor nos continúa diciendo: en el marco de la expansión económica mundial de la posguerra, lo que algunos llaman la época del oro del capitalismo, la economía mexicana conoció años de prosperidad sostenida. Entre 1940 y 1970, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto superó 6%, un verdadero milagro económico, como se le denominó. A la vuelta de esos 3 decenios destacaba el peso creciente de la industria del sector servicios, comercio, bancos, la aportación de la agricultura a la economía era cada vez menor. ¿Sí? ¿Cómo se van transformando lo que viene siendo las estructuras económicas? Un rasgo, continúa el mismo autor, un rasgo que vale la pena destacar es que el crecimiento económico se hizo en gran medida con recursos internos, es decir, sin recurrir a préstamos extranjeros y por lo tanto no había un adeudo, ¿sí? En 1959,
La deuda pública externa era de apenas 649 millones de dólares. No obstante, la estrechez de las finanzas públicas, ese crecimiento fue posible en buena medida gracias a las inversiones gubernamentales en infraestructura, energía y comunicaciones. La inversión privada aumentó sobre la base de una economía fuertemente protegida de la competencia exterior. Un Estado que no tenía un libre comercio, sino que estaba cerrado en sus fronteras en el contexto económico. A partir de 1958 y hasta 1970, la economía creció altas tasas, con estabilidad de precios o baja inflación. Es lo que se conoce como desarrollo estabilizador. En esos años, un indicador primordial muestra un comportamiento positivo, el aumento de los salarios reales, es decir, que los salarios tenían un poder de compra cada vez mayor. ¿Sí? El nivel adquisitivo subía. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y pues con las consecuencias que esto generaba. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, ¿no? Las reformas político-electorales. Decíamos que los antecedentes eran los diputados de partido en 1963 y la representación proporcional en la gran reforma electoral encabezada por el licenciado Reyes Heroles en 1977, teniendo como causa lo que viene siendo el proceso electoral de 1976, en donde solamente hubo un candidato a la presidencia de la República. La oposición no participa y esto, en estricto derecho, en un contexto democrático, pues le resta legitimidad al proceso. Causa real de la reforma de 1963, según la opinión de Lorenzo Meyer. Después de la posición política del PAN, adoptada en la elección de 1958, cuando argumentaron fraude y no permitieron que sus 6 diputados ganadores tomaran posesión del cargo, el sistema político tuvo que introducir una reforma electoral en 1963 que incluía la figura del llamado diputado por partido, en la cual contempló la pérdida del registro del partido político también, en caso de que los candidatos ganadores no tomaran posesión del cargo. Con lo anterior, se abría la Cámara de Diputados a los partidos existentes y no se daba acceso a partidos nuevos. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Sí? Los diputados de partido, en esencia, ¿qué son? La reforma electoral del 28 de diciembre de 1963 crea la figura de estos diputados. El máximo de diputados que por este principio puede obtener cada organización política asciende a 20, de acuerdo al porcentaje de sufragios emitidos a su favor. Igualmente, con estas modificaciones a la ley electoral se conceden exenciones fiscales a los partidos registrados y se otorga carácter permanente a la credencial de elector. ¿Cómo ven, compañeros? Y nos vamos a la reforma electoral de 1977, un extraordinario antecedente para nuestra transición democrática. La elección presidencial de 1976, al tener un candidato único, se advierte que en un futuro no muy lejano podría generar un problema de legitimidad. Para evitar esto, el entonces secretario de Gobernación, el licenciado Jesús Reyes Heroles, diseña una reforma electoral que tiene por objeto darle juego político a la oposición mediante la ingeniosa fórmula de representación proporcional, que implicaba que los partidos políticos tendrían curules en razón del porcentaje obtenido en las votaciones, siendo el verdadero origen de la transición democrática del Estado mexicano. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante este punto, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, la reforma electoral de 1977 su causa, las elecciones federales del 76, como decíamos, y como pueden advertir, resultados presidenciales, candidato registrado a la presidencia único. Y aparte, fíjense, no nada más por el Partido Régimen Estado, que su estructura era más que suficiente, sino aparte se adhieren 2 partidos, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El resultado final fue el que el 91.90% del total de la votación fue a favor del candidato. O sea, ustedes díganme cuál es el contexto. En consecuencia, el PRI obtiene 195 diputados, el PAN obtiene 20 diputados, el PPS obtiene 12 diputados y el PAN un diputado de mayoría y 9 de partido. ¿Cómo ven, compañeros? Entonces tenemos la justificación de la representación proporcional como el dar acceso a todas las corrientes políticas y tener una representación real en base a la votación efectiva obtenida por cada partido político. ¿Cómo ven, compañeros? Interesantes los temas. ¿Qué les parece un momento de reflexión? Y pues con esto
daríamos por terminado lo que viene siendo el primer punto de la 10ª unidad, es decir, el que abarca el numeral 10.1.1. Como les decía hace un momento, el punto que vamos a abordar viene siendo el punto 10.1.2, periodo 1986-2000, Estado neoliberal y transición democrática, en donde, compañeros, vamos a advertir un cambio de las políticas públicas, un cambio de los objetivos del Estado y, por supuesto, de las instituciones jurídicas. Vamos a ver la transformación que se da a partir específicamente de 1986. Y que es una transformación que obedece a dos grandes problemas, uno de tipo económico y uno de tipo político. De ahí el nombre Estado neoliberal, que aduce al planteamiento económico en cuanto a una propuesta de solución, y la transición democrática, que es el proceso que se inicia a partir del desgaste político del régimen de partido de Estado, que comienza a tener debilidades, es verdad, desde la década de los 60, pero que estas verdaderamente recrudecen a partir de la década de los 80, específicamente con la elección presidencial de 1988. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las causas de este inicio del periodo llamado neoliberal? Vamos a ver más adelante qué se entiende por neoliberal. El gran problema económico que adquirió el país después de las administraciones de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo generó la necesidad de que una nueva postura en la administración del Estado tomara lugar, considerando que pudiera afrontar dicho problema. En consecuencia, la candidatura del partido oficial recayó en Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado, que si bien es cierto tiene formación de jurista, también lo es, por cierto, egresado de nuestra máxima casa de estudios, también lo es que tiene formación de economista en universidades que promovían el planteamiento neoliberal como una propuesta de solución de lo que se venía dando en las crisis económicas en América Latina, en América y en Occidente en general. El licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, que fue presidente de 1982 a 1988, en algunos casos podemos señalarlo como un presidente de transición, ya que es el presidente que le toca promover el cambio como consecuencia de las problemáticas que anotábamos, una económica principalmente y una política, aunque esta no fue tan tratada por él, pero sí por sus sucesores, en donde el presidente Miguel de la Madrid sienta algunas bases. En un curioso texto de Carlos Salinas de Gortari, la postre también presidente de México, se lee lo siguiente. Desde su inicio, el presidente Miguel de la Madrid viene conduciendo, frente a la crisis, un profundo proceso de cambio basado en el derecho. El cambio para adquirir legitimidad y solidez debe ser un proceso normado por el sistema político supeditado al derecho, para ser factor de mayor fortaleza sin derivar en arbitrariedades. Por ello, el cambio que se está realizando es el que las mayorías demandaron durante la pasada campaña electoral y es el que requiere la nación para enfrentar nuestros problemas y mantenernos en la senda del progreso. Nuestro país tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno internacional, superando a la vez viejos problemas acumulados a lo largo de nuestra historia, pero lo hace manteniendo una cohesión básica entre el pueblo y su gobierno, lo que constituye elemento fundamental en nuestra vida como nación independiente. Fíjense, compañeros, qué interesante viene siendo este discurso, porque es un discurso que anuncia un cambio, una transformación muy profunda en lo que viene siendo los fines del Estado mexicano. Un discurso que va enfocado a dos temas. El arreglar una crisis económica, pero de la mano con un tema de legitimidad que ya habían previsto algunos estadistas con anterioridad, Reyes Heroles, que previene esta situación a través de lo que viene siendo su planteamiento, iniciativa, impulso de la reforma electoral de 1977, como anotábamos en el video pasado, y que ahorita ya se advierte de una manera mucho más clara, ¿sí? Hay una serie de manifestaciones por parte de partidos de oposición en donde están señalando sistemáticamente que hay fraude electoral. Y esto es una señal de desgaste del régimen de partido de Estado. El régimen de partido de Estado necesita replantearse. Y en este sentido va este proceso de transición
democrática. México vivió a fines de 1982 serios problemas económicos y sociales, léase políticos. A los problemas estructurales que generaron baja capacidad de ahorro, desigualdad de ingresos y baja productividad, que estamos aduciendo a lo que viene siendo los dos sexenios anteriores, se va dibujando una situación hiperinflacionaria, una recesión económica, la duplicación de la tasa de desempleo, un elevadísimo déficit público, la pérdida de la soberanía monetaria, una de las deudas más elevadas del mundo y la virtual inexistencia de reservas internacionales. A la crisis económica se sumaba el encono social que ponía en riesgo la ya frágil estabilidad política. Era una situación bastante delicada la que se vivía a principios de la década de los 80 en México. En consecuencia, el presidente Miguel de la Madrid impulsa las siguientes reformas constitucionales, que en un total de 66 artículos reformados que se realizaron en los años siguientes, podemos advertir, en 1982, 83 y específicamente en 1986 y 87, una profunda reforma constitucional que tiene que ver en aspectos principalmente económicos. Destacamos las siguientes reformas: la aparición de lo que se llama la parte económica de la Constitución, esto es, los artículos 25, Rectoría del Estado en materia económica, 26, Planeación, 27, Propiedad y 28, Actividades exclusivas del Estado. En apertura democrática también tenemos que se abren los espacios y la oposición comienza a ocupar gobernatura y ganar distritos, reconociéndose por parte del gobierno tales victorias, situación impensable en el contexto anterior. México y la apertura económica. En 1986 México ingresa al GATT, Acuerdo General para Aranceles y Comercio, GATT, sus siglas en inglés, hoy Organización Mundial de Comercio, OMC. Abre sus mercados en consecuencia y aplica las recetas para una administración económica más eficiente de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto es, compañeros, lo que acontece con el presidente Miguel de la Madrid. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna duda? Reflexionemos sobre lo que hemos visto. Continuamos con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ante un grave problema político, como mencionábamos hace un momento, específicamente en el caso de la asunción al poder del presidente Carlos Salinas de Gortari, que tiene que ver con un problema de legitimidad, arriba a la presidencia para continuar la dinámica de su antecesor, adelgazando el Estado que muy engrosado estaba particularmente por los 12 años de administración entre 1970 a 1982, el control de la deuda y sobre todo la privatización de diversos sectores que el Estado había acaparado y que en el programa del presidente Carlos Salinas de Gortari no debía de seguir operando, se genera una serie de cambios entre los que podemos destacar. Fíjense, compañeros, qué interesante esto es, la relación con la Iglesia, específicamente con la Iglesia Católica Apostólica del Ritual Romano, pero aquí se pluraliza, ¿sí?, las iglesias, las situaciones, asociaciones, organizaciones, estructuras religiosas, la reforma agraria permitiendo la privatización del ejido y una reforma electoral en donde la oposición comienza a expandir sus espacios. No nada más se les reconoce sus triunfos políticos, sino que estos se institucionalizan y se ven proyectados en lo que viene siendo la construcción de instituciones que a la postre van a manejar las elecciones en este país. Ya no va a ser el régimen el que maneje, el que controle las elecciones. Ahora se van a generar instituciones para ello. Va a generarse un proceso de confianza partiendo de la desconfianza que se generaba en el manejo electoral tradicional de los gobiernos anteriores. En ese sentido, advertimos que hay un total de 55 reformas constitucionales. El sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari es un sexenio en donde se advierte un ejercicio del poder público, y yo me atrevo a decir que es uno de los presidentes que más han ejercido el presidencialismo en el contexto histórico de nuestro país. Salvo el último año de su administración, 1994, donde se dio una serie de situaciones
que francamente generó una estabilidad política muy fuerte, como el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el lanzamiento del zapatismo o el movimiento zapatista en Chiapas, etcétera, entre otras cosas. En términos generales, la administración del presidente Salinas de Gortari se enfoca específicamente a estas dos problemáticas que hemos estado denunciando. La problemática económica, en donde se replantea la administración de la deuda, se negocia con la comunidad internacional, se aplican las recetas neoliberales suministradas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y pues se genera una disciplina presupuestaria bastante interesante que hace que el Estado también adelgace. El Estado tenía un gasto extraordinario como consecuencia de que estaba engrosado. Entonces se toma la decisión contraria, el adelgazar el Estado. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, ¿no? Esto acompañado de lo que viene siendo una serie de transformaciones en materia electoral, ¿sí? Que se van madurando conforme van pasando los sexenios, ¿sí? ¿Cómo ven, compañeros, lo que acabamos de comentar? ¿Qué les parece un momento de reflexión? ¿Hay alguna duda? Continuamos. Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. La administración continúa teniendo como principal objetivo el adelgazar al Estado. Con una disciplina presupuestaria austera, el presidente Zedillo logra estabilizar la economía, no obstante un arranque incierto. En su presidencia, el partido de régimen de Estado desaparece para convertirse en un partido mayoritario al perder el control del Congreso en las elecciones intermedias de 1997. Reconoce el triunfo de su sucesor, que proviene de un partido de oposición, poniendo fin a dicha hegemonía. Impulsa también una reforma que transforma el Poder Judicial Federal. Las reformas constitucionales que realiza el presidente Zedillo son 78. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, ¿no? El presidente Zedillo es un presidente cuya administración se caracteriza por ser una administración, y esa es una opinión y por lo tanto censurable, incólume en cuanto a lo que son los recursos financieros, en cuanto a lo que viene siendo las políticas públicas económicas del Estado. En este sentido, lo que tenemos es un Estado que logra salir de alguna manera de lo que venía siendo el problema económico que se tuvieron en sexenios pasados. Interesante, ¿no? También es muy importante considerar que el presidente Zedillo Ponce de León es considerado un presidente demócrata en consecuencia de que reconoce el triunfo de un presidente, de un candidato a un puesto de elección popular, a la postre presidente, que es el siguiente, que proviene de un partido de oposición. Situación impensable en el contexto anterior a la década de los 80, a lo que vienen siendo los presidentes de la década de los 40, 50, 60, 70 y un poquito los 80. Un cambio muy radical, ¿no creen ustedes, compañeros? ¿Qué les parece? Reflexionemos sobre lo que viene siendo el tema. ¿Hay alguna duda? Continuamos. Presidente Vicente Fox Quesada. Ante la presión que las fuerzas de oposición habían desarrollado desde los resultados de la elección presidencial de 1988, en consecuencia, las reformas político-electorales que generan la desvinculación del gobierno en el manejo de las elecciones para dejarlo en manos de una organización manejada por ciudadanos, entre otras cosas, en materia económica también, una administración mesurada con un seguimiento a las políticas financieras establecidas desde la apertura en 1986, aunque realmente no tuvo el éxito político que se esperaba, en consecuencia del equilibrio de fuerzas en el Congreso, que ahora estaba en la posición el otrora partido oficial. Se continuaron algunas directrices generales que podemos decir en cierto momento que fueron consecuencia positiva de esta administración. Se realizan nada más 31 reformas constitucionales, no tienen mucho éxito en muchas iniciativas, pero se continúa con lo que viene siendo los planteamientos de una buena administración financiera y sobre todo también se continúa con lo que viene siendo la reforma electoral. En este sentido, cobra ya mayor importancia porque el problema económico ya está más o menos controlado, cobra mayor importancia el problema político. Y en ese sentido se restablecen una serie de instituciones. Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Pero antes de pasar al presidente Felipe Calderón Hinojosa, reflexionemos sobre lo que brevemente vimos del presidente Vicente Fox, perdón. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece lo que hemos platicado, compañeros? Interesante, ¿no? Advierten una cosa, se fijan el número de las reformas constitucionales que tienen estos presidentes en relación con los presidentes anteriores. Recuerden que los presidentes que vimos en el primer video, por ejemplo, el presidente Ruiz Cortines, solamente hizo en todos sus sexenios 2 reformas constitucionales. ¿Sí? Y ahorita tenemos paquetes de reformas que tienen por objeto transformar, evidentemente, lo que viene siendo los objetivos del Estado. Interesante, ¿no? Un replanteamiento entonces de lo que viene siendo el Estado mexicano. Esto es lo que vamos a conocer como el periodo neoliberal. ¿Sí? Felipe Calderón Hinojosa. Si bien es cierto, ya estamos hablando de un presidente que comienza su gestión a partir del 2006 y que está fuera del contexto de lo que decíamos hace un momento en cuanto a tiempo se refiere del punto que estamos atendiendo, es necesario que lo veamos para advertir la continuidad de las políticas planteadas de 1986 al 2000. Después, esto lo vamos a vincular con lo que viene siendo el tercer punto, el tercer video, que va a considerar este tercer punto que advertíamos en lo que venía siendo el inicio de este video. A ver qué les parece. ¿Sí? Felipe Calderón Hinojosa. Con un problema de legitimidad muy grave en consecuencia de una elección ampliamente cuestionada, al ser de oposición, pero con más oficio político que su antecesor, logra algunas de las reformas por él propuestas, y esto se refleja en el número de reformas constitucionales que tiene. Miren lo que logra, los paquetes que plantea. A lo mejor no se logra en una totalidad los objetivos que buscaba, pero finalmente sí considera, sí hay que considerar que sí los planteamientos que hace llegan a puerto. A lo mejor no es el mejor escenario o es el escenario que buscaba el presidente, pero sí se logran en un proceso de negociación con la oposición, que vendría siendo evidentemente el otrora partido de régimen de Estado, el poder lograr algunas cosas, por lo menos sentar las bases para otro tipo de circunstancias que en otros contextos históricos hubiera sido imposible de concebirse. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeros? Un momento de reflexión. ¿Hay alguna duda al respecto? Continuamos. Y tenemos por último al presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto, cuya gestión acaba de terminar, estamos hablando de hace 2 años, trata de replantear al Estado con una agenda muy particular con lo que vamos a llamar las reformas estructurales. ¿Sí? Reformas estructurales que van encaminadas a lo que son una reforma hacendaria, una reforma financiera, una reforma energética, una reforma en materia de competencia económica, una reforma en materia de telecomunicaciones, una reforma en materia de transparencia, una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma político-electoral, una reforma en materia de derechos humanos, como viene siendo una nueva ley de amparo, y el establecimiento de un Código Nacional de Procedimientos Penales, una reforma en materia de seguridad social y una reforma en materia del combate a la corrupción. Yo le agregaría, aunque francamente no estaba originalmente en su agenda, hay una iniciativa que originalmente era de la sociedad civil y posteriormente la adopta el régimen y la hace suya, la replantea y pues bueno, la modifica evidentemente de acuerdo con lo que viene siendo sus perspectivas y objetivos. ¿Por qué se les llama reformas estructurales? Porque reestructuran el marco regulatorio con el objeto de mejorar la economía y la calidad de vida en un Estado. Ese es el objetivo, la transformación. Se les asocia con una perspectiva completamente neoliberal. Y en ese sentido es procedente que nosotros nos planteemos qué es neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista, expresión económica del liberalismo. En ese sentido, desde la perspectiva política, no aboga por una desconcentración del poder, sino por una concentración. Fíjense el aspecto político que aquí se advierte. El Estado debe ser lo más elemental posible, debe de adelgazar, debe ser lo más minimalista posible. Principios del neoliberalismo. Primero,
La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en un nivel nacional como internacional. 2. La privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado. 3. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo. 4. Buscar reducir el gasto social. 5. Reducción en los impuestos aplicados a las empresas y familias. 6. Ataques desde el gobierno a las empresas, a los sindicatos, ¿sí? Desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. 7. Una proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. 8. Una competencia desenfrenada entre las grandes empresas. Bueno, ese es el planteamiento de lo que es el capitalismo en términos generales. Y 9. Una introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas. Consecuencia, o más bien, consecuencia es el neoliberalismo o las políticas neoliberales en el contexto de una globalización. Se plantea, sobre todo se planteaba en la década de los 90 y el año 2000, del 2000 al 2010 específicamente, que este tipo de políticas era como consecuencia de que el mundo se había globalizado. Particularmente podemos nosotros advertir una serie de políticas que se aplican en términos generales en el mundo occidental. Nosotros como herederos culturales del mundo occidental obedecemos y planteamos el desarrollo de estas políticas. Es un proceso cultural en ese sentido también. Y podemos entender como globalización, en este tenor, lo siguiente. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, político, social y tecnológico. En oposición a los nacionalismos, que como ustedes recordarán, viene siendo una de las principales características de los gobiernos del siglo XX, particularmente de los gobiernos de las décadas de los 40, 50, 60, 70 y 80, ahora tenemos gobiernos que están interconectados, que son interdependientes desde el punto de vista económico. Generan bloques económicos con políticas económicas uniformes y tratan, evidentemente, de tener normas jurídicas uniformes. Entonces, la transformación del derecho dentro de lo que viene siendo este tipo de planteamiento es muy profunda. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Qué opinan? Bueno, muy bien, vamos a terminar lo que viene siendo el subtema 10.1.2 y en consecuencia vamos a hablar de lo que viene siendo la transición democrática, ¿sí? En ese sentido, les pido me acompañen. La transición democrática. Bueno, ¿en qué consiste esta situación? Hemos mencionado en los videos que existen a partir de la década de los 70, específicamente en los sexenios del presidente Echeverría y del presidente López Portillo, dos grandes problemas. El principal pareciera que es de tipo económico y como que es el que más llama la atención, pero también hay un problema político, hay un desgaste que trae como consecuencia un problema de legitimación. El partido de régimen Estado muestra síntomas de cansancio y lo que viene siendo la clase política que pertenece a otros partidos políticos o la oposición comienza a hacer presión para que se abran espacios. En consecuencia de eso, se van abriendo estos espacios a través, pues como siempre, primero de movimientos tímidos que finalmente se van acrecentando cada vez más. El primero viene siendo la creación de los diputados de partido en la reforma electoral de 1963. Después tenemos la gran reforma electoral prevista por Reyes Heroles en 1977 desde el seno, desde la intimidad de lo que viene siendo el régimen de partido de Estado, previendo este problema de legitimidad, particularmente cuando resultó como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1976, un candidato único, el del régimen. No hubo competencia. Entonces, estamos hablando que, pues, ¿qué razón tenía? ¿Sí? Evidentemente, la legitimidad iba a discutirse, aunque no en ese momento, sí, probablemente en un mediano plazo. Entonces, para prever esto, se da una invitación de un juego político de participación a la oposición y por eso se genera la representación proporcional. Pero bueno, esto viene siendo los antecedentes.
Como decíamos, el contexto en el que se dan son la aparición de los diputados de partido en 1963, repito, recapitulo. Dos, la aparición de la representación proporcional en la gran reforma electoral de 1977, a la que acabo de hacer mención. Y la reforma electoral de 1986, consecuencia de una serie de señalamientos de partidos de oposición sobre el no reconocimiento de lo que ellos consideraban había sido un fraude, y sobre todo porque habían obtenido el triunfo, ¿no? Y que el régimen no les había permitido abordar a ese triunfo. Específicamente lo que se dice en el punto 4, las denuncias de fraude electoral en San Luis Potosí y en Chihuahua en la década de los 80, especialmente la presidencial en 1988, en donde pues evidentemente la oposición va generando cohesión, sobre todo con identidad de sociedad civil. El punto quinto, que es el reconocimiento del régimen de las primeras elecciones ganadas por la oposición, como viene siendo el caso de Baja California Sur en 1989, ya un reconocimiento, comienza a resquebrajarse lo que viene siendo el control total del sistema. Y el sexto punto, también hay que considerar las tensiones sociales derivadas de las manifestaciones y movimientos, como es el estudiantil en 1968, ¿no? En donde, pues claramente se solicitan mayores espacios de poder, y eso tuvo mucho que ver con la reducción de la edad para poder votar en la elección donde salió como resultado electo el presidente Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Símbolos del cambio, la evolución del derecho electoral, transición a la democracia. Este es un punto muy importante porque el desarrollo de lo que viene siendo el derecho electoral nos indica con claridad cómo va evolucionando, cómo se van dando las instituciones dentro de lo que es la transición política. Fíjense ustedes, son las reformas electorales que implican la evolución de las instituciones. En ese sentido, se advierten las instituciones jurídicas que en ellas se desarrollan, las cuales se refieren tanto a quienes pueden participar, quién organiza las elecciones, cómo se garantiza la imparcialidad, quién resuelve los conflictos electorales, cuáles mecanismos y herramientas se usan en las elecciones, el tiempo de campaña, financiamientos y un largo etcétera. La determinación de delitos electorales también surge y el subsecuente desarrollo de un derecho penal electoral en consecuencia. Todo lo anterior se origina en la percepción de desconfianza por parte de la sociedad en cuanto a lo que había sido el manejo de las elecciones por las entonces autoridades. Se da la reforma electoral de 1986-87, la cual es vigente para la elección presidencial de 1988. Ante las sistemáticas denuncias de la oposición se genera una reforma, la cual tiene las siguientes características. Primero, se ampliaron los espacios de representación. La representación proporcional, que ya existía desde 1977, alcanza 200 curules. Inicialmente eran 100 curules. En el Senado se generan 32 senadurías también de representación proporcional, lo que en un principio no se había dado, nada más había sido privativo de lo que era la Cámara de Diputados. Participación política a través de los partidos políticos, o mejor dicho, reconocimiento de movimientos políticos que tienen estructura y organización, pero que funcionaban en la clandestinidad ante la negativa del sistema de reconocerlos como organizaciones políticas. Generar recursos para impugnar irregularidades en la elección. ¿Sí? La reforma electoral de 1990 viene siendo una reforma que se genera como consecuencia de los señalamientos de varios grupos de oposición, sobre todo en cuanto a irregularidades que ellos expresaban, que ellos argumentaban sobre la elección de 1988. Surge el Instituto Federal Electoral en sustitución de la Comisión Federal Electoral dirigida por el secretario de Gobernación. Antes era el Estado el que organizaba las elecciones, tenía el control completo de la organización de las elecciones. Surge también el Tribunal Electoral, que tiene como antecedente el Tribunal de lo Contencioso Electoral de 1987. Se reglamenta el famoso candado de gobernabilidad, que era un instrumento en virtud del cual se garantizaba la mayoría para el partido oficial. Doy participación política, pero mantengo el control. Sigo siendo un régimen de partido de Estado. ¿Sí? La reforma electoral de 1993-94, la representación proporcional del Senado se amplía a 64 senadores. Desaparece la cláusula de gobernabilidad, limitándose a 135 el número máximo de curules por partido. Esto ya refleja un síntoma de que está por llegar a su fin el régimen
de partido de Estado. Se establecen límites de financiamiento en cuanto a gastos de campaña, destacando la prohibición de recibir recursos de entidades gubernamentales, personas, partidos y entidades del extranjero. Aunque esto hay que verlo en el siguiente contexto. Realmente lo que sucedía era que las entidades públicas financiaban a lo que venían siendo los candidatos del mismo régimen. Entonces, esto generaba una inequidad en el proceso electoral impresionante de las campañas, quiero decir. Acceso equitativo a los medios de comunicación cuando el Estado monopolizaba todo. Se ciudadaniza el IFE, queremos decir que ya no lo maneja el Estado, sino que ya comienza a haber actores políticos que vienen de la sociedad civil. Aparición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, vamos sancionando lo que vienen siendo ciertas conductas que por la presión fueron calificadas y tipificadas como delitos electorales. Se da la reforma electoral de 1996. En dicha reforma también se considera un límite en la asignación de curules por partido y la sobrerepresentación de más de 8% en relación a los votos obtenidos. La elección de 2000, que generó alternancia en la elección del pináculo político del sistema, esto es el presidente, ¿sí? El replanteamiento de la función del Tribunal Electoral, primariamente al incorporarse al Poder Judicial Federal en la gran reforma de 1994-95, se reconoce la acción de inconstitucionalidad en materia electoral y se amplían los mecanismos de protección de los derechos político-electorales. Y, sobre todo, algo muy importante, en 1997, en las elecciones intermedias que corresponden al presidente Zedillo, el Congreso es perdido por el partido oficial. Con esto se pone fin al régimen de partido de Estado y comienza el régimen la era de lo que viene siendo el partido hegemónico, mayoritario, pero ya no tiene el control de toda la estructura. Se replantea la ciudadanización del Instituto Federal Electoral al considerarse solo el valor de los votos de los consejeros ciudadanos. Ahora sí, no nada más hay integrantes ciudadanos, sino que aparte ellos son los que deciden. La designación de los consejeros ciudadanos se le deja al Poder Legislativo en una suerte de acuerdo político entre las fuerzas ahí representadas. Se le generan facultades a las elecciones federales, entre las que destacamos. Fíjense ustedes, generación y actualización permanente del padrón y las listas de electores, diseño e impresión de los materiales electorales, sobre todo para asegurar, darle confianza a la sociedad de que las elecciones hay imparcialidad, hay objetividad, preparación de la jornada electoral, capacitación de los ciudadanos encargados de recibir la votación y realizar el cómputo. Ahora son los ciudadanos los que manejan en las casillas electorales lo que son las elecciones. Eso es novedoso. El cómputo de la elección para presidente, la regulación de la observación electoral, encuestas, sondeos de opinión, entre otras cosas, y la generación de un programa de educación cívica para la sociedad en general. Posteriormente se da la reforma electoral del 2007, más que nada obedeciendo a la lógica de lo que sucedió en las elecciones presidenciales del 2006. Hago hincapié en las elecciones presidenciales porque, si bien es cierto, son elecciones para otros puestos de elección popular también, realmente el que lleva el mayor peso político y en consecuencia de esto es el que más trasciende en cuanto a denuncias, señalamientos y movimientos, es la presidencial. Ante señalamientos de fraude en las elecciones de 2006, se genera una reforma electoral en donde se consideran los puntos siguientes. Se disminuye significativamente el gasto en las campañas, así como se replantea tanto el financiamiento público como privado. Se fortalecen las atribuciones del Instituto Federal Electoral, así también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se establece un control de los medios de comunicación y sobre todo de la propaganda gubernamental para que no aparezca, como sucedía en épocas de campaña, en donde pues claramente esta estaba siendo utilizada como una especie de propaganda para lo que venía siendo el candidato, ¿no? Regulación de los usos de radio y televisión a favor de los partidos políticos. Y posteriormente se da, finalmente, la reforma electoral de 2014, la cual todavía estamos, se encuentra vigente, y podemos advertir los siguientes puntos esenciales. Esta es del 10 de febrero del 2014 y está la posibilidad de los gobiernos de coalición
la reelección de senadores y diputados del Congreso de la Unión en 2 y 4 periodos consecutivos respectivamente, lo cual rompe un paradigma en cuanto al tabú de la reelección que se había planteado desde épocas de la Revolución, la reelección de legisladores locales y de integrantes de ayuntamientos, el aumento de 2 a 3% como porcentaje mínimo requerido de la votación nacional emitida para que los partidos políticos conserven su registro como tales, el derecho a que todo partido político que alcance por lo menos este porcentaje del 3% del total de la votación válida emitida le sean atribuidos diputados plurinominales y la obligación para generar candidaturas paritarias y a legisladores tanto federales como locales en un discurso de equidad de género. Consecuencia de la reforma, se generan las leyes siguientes, estamos hablando del 2014, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, que fue un debate bastante interesante, la Ley General en materia de delitos electorales, esto aunado a reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Como verán, compañeros, pues bueno, es un contexto muy interesante, muy intenso, y pues bueno, se podrá advertir la evolución de lo que viene siendo ni más ni menos que el proceso electoral, la transición democrática, que pues podemos decir que tiene como antecedentes, recapitulando, los diputados del partido 1963, la reforma electoral de 1977, y pues bueno, termina con lo que es la reforma electoral de 2014. ¿Sí? Compañeros, esperando haya sido clara la exposición, reflexionando sobre los temas que aquí hemos expuesto, los invito a que intimen en los mismos, las fuentes están indicadas en las presentaciones correspondientes, y no me resta más que agradecerles lo que viene siendo su participación. Que tengan muy buena